Vieron que hay mucho coqueteo y a la hora de la consumación, ¿no? Es la pregunta que se escucha mucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega el momento en que nos encontremos? A eso me refería. A la gente le gusta más la conquista que la presa en sí. ¿Es una cuestión de poder, decís? Mirá cómo te la dio, mirá cómo te la dio. No lo sé, pero sí, tal vez puede ser, o de autoestima en cierto punto también, ¿no? Ajá. No sé, De narcisismo. De narcisismo. Yo creo que es eso. De narcisismo. O que el entretenimiento estuvo ahí en el medio, en el durante, no sé, esa conquista o lo que sea, y después, cuando te encontrás con ese otro, por ahí esa parte se terminó y te aburre. O a mí me suena un poco medio como el descarte, ¿no? Como me choca un poco. Hace poco un amigo me contaba que estaba hablando con una chica, está ansia porque no estaban en diferentes países, y ahora él volvió y daba para consumar. Y él dijo, che, estoy acá. Y a la piba es como si se le hubiera acabado la libido, o como que y pasaron de todo bien a de golpe a que no pase nada. Y yo le decía, es muy loco, porque ahora estás realmente acá. Y podría, todo eso que ella quería verte, hacer con vos y no sé qué, ahora de golpe te se escapa o no quiere o te dice que no, que hasta que quedó Hagamos ahí. un especial de amor un día, por favor. Hagamos un especial de amor. Bueno, vamos a plantear un especial de amor, sí. sobre todo en relación a esto, ¿no? Porque en las relaciones con los otros, no solamente se pone en juego algo del orden del amor, sino también del deseo, ¿no? Claro. Y el deseo es diferente al amor. Sí. Justamente porque en el deseo se constituye a partir de lo que no se tiene. Claro, de algo no ¿no? consumado. De lo que no se tiene. Claro. Entonces, ¿cuántos vericuetos hacemos para no consumar algo del orden del deseo, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué no consumamos nuestros deseos? Es decir, ¿se puede consumar el deseo? Habría que preguntarse eso también, ¿no? Uy. Me hace pensar, yo lo llevo a situaciones más cotidianas, por ahí medio tonta esta, pero como una piba que recién conoce, en este caso un chabón, pongamos una relación heterosexual, y no lo conoce, lo desea quizás o no sé qué, lo idealiza, y le dice a su amiga, lo amo, amiga, lo amo. Y vos El decís, amor no, adolescente, claro, el amor tipo, adolescente. esta cosa que crees que el amor es un poco eso, que se te confunde, por eso digo como medio a modo de chiste. Pero por ahí estás deseando algo, es algo que te prende otra cosa, y uno igualmente con el poder que tiene la palabra titula, viste, como esto es amor, lo amo, ese chabón que estaba esperando. Y, Hashtag amarla. ¿te acordás? Ahí hicimos un capítulo en tu cara con ese hashtag. Bueno, también me parece que en eso hay algo de que, pensándolo también en relación a de los dispositivos y las redes sociales, del ideal, ¿no? Del ideal del amor, que se espera al momento del encuentro. Justamente Lacan lo que dice es que no existe la relación sexual. Dice, no hay en realidad encuentro, hay desencuentro, ¿no? Hay que hacer algo con el desencuentro en realidad. Claro. Me parece que, bueno, hay que empezar a trabajar la perspectiva romántica del amor que viene del barroco, ¿no? Esta cuestión, bueno, Romeo y Julieta, ¿no? Este amor hasta la muerte, la tragedia, ¿no? El amor y la tragedia. Estoy muy manija. Armemos uno. Bueno, no hablemos mal del tema, pará. No hablemos mal del tema. No, bueno, ¿por qué no? ¿Y no ¿quieren? podemos hablar? Y bueno, ¿qué vamos a hablar de otra cosa ahora? Porque sí, porque sé que Emilia trajo preparado otro tema igual. Ah, entonces, obvio. Pero pará. Por el tema es el siguiente, que igual hagamos. Porque se van a quedar un montón manija con esto del amor. Me gusta el especial del amor, claro. Lo dejamos abierto. Dejémoslo Dale. abierto y hagamos el próximo consultorio de amor. Consultorio de amor. Y de amor y desamor. De amor y desamor. Me Bueno, gusta. de amor y de deseo. De amor y deseo. Dale, De amor me y de gusta. deseo. Bueno, a ver, ¿y qué vamos a hablar hoy? Augusto, te veo con ganas. Bueno, Ahora te quiero. voy a confesar algo, no por prenderlo fuego a él, sino por una cuestión de laburo nuestro. Por lo general siempre hablamos previamente con Emilia por WhatsApp lo que vamos a hablar. Sí. A Guido le gusta mucho esta columna. Sí. Esta temática también puede ser, pero le gusta mucho. Y recién hoy me enteré de lo que íbamos a hablar. Ah, bueno, mejor. Me encantó, Bien. me encantó. Me pareció una muy buena propuesta. Bueno, Así que bueno, vamos a hablar de la marihuana. vamos a hablar de la marihuana. Bien, qué bien. Mirá, yo tampoco sabía que íbamos a Poneme hablar de- atrás un Bob Marley, poneme un... Bueno, pero quería aclarar que fue una gran idea de Guido y Emilia, esto, no mía. no, encanta. claro, a vos no, claro, te encanta, pero no son tus ideas. Es mi idea. Me gusta esta psicóloga moderna, por lo pronto, sin prejuicio, que viene a proponer este tema. Vamos a hablar de la marihuana porque esta semana pasó algo en agenda Sí. política importante. No sé si están al tanto del Sí, proyecto. estamos al tanto y hablamos con Mamá Cultiva. Sí, los el escuché, martes. muy interesante. Mamá Cultiva hace bastante tiempo que ya está con todo esto. A 8, sí. Sí, la verdad es que es un mundo que ha crecido muchísimo en los últimos años. Y podemos hablar también de Estados Unidos en relación a la marihuana, ¿no? Porque Estados Unidos ha legalizado la plantación, el cultivo, hace ya en algunos sectores, sí. en algunos estados, hace ya mucho tiempo, ¿no? Y a mí me parece que
es muy interesante porque el mercado ha empezado a captar algo de esto, ¿no? Bueno, digo, la prohibición no está funcionando. Evidentemente no. El capital se está fugando por otros lados. Un mercado negro impresionante. ¿eh? Exactamente. Y Estados Unidos, ni lerdo ni perezoso, dijo, vamos a hacer algo con esto. It's my fucking business. ¿No? Sí, obvio. Entonces, hay un discurso del progresista en relación a los derechos, en relación a las prohibiciones y pensarlas, que está muy bien poder pensarlas, pero también es cierto que el mercado de fondo siempre está ahí, ¿no? Captando la demanda, está siempre pensando en eso. Pero bueno, volvamos a Argentina. Bien. En Argentina se presentó un proyecto para poder legalizar el cultivo de marihuana medicinal, por lo Sí. menos medicinal en un principio, y esto ha generado polémicas, ¿no? Hay sectores muy conservadores en Argentina, hay sectores con una perspectiva muy sanitarista que fundan la oposición en pensar que no es saludable, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate respecto de la cuestión sanitaria del consumo de marihuana. Luego hay una cuestión vinculada al mercado, como decíamos recién, cuestiones políticas, también hay cuestiones personales, ¿no? Porque la marihuana no solamente se consume por cuestiones medicinales, o no conocen a nadie que consuma por otras cosas. Yo no conozco a nadie en esta Ah. radio que consuma por otro lado marihuana. Ah, De otra no, razón. está bien. No, Sí, no. sí, sí. Sí, claro. Bueno, la otra vez escuchaba que decían esto, más allá de que obviamente que está probado que medicinalmente hace muy bien, esto que la marihuana, si te hace bien, por ahí te hace bien más allá de que no tengas una enfermedad a la que tratar, Ujú. ¿no? Ujú. Bueno, nada de eso. Digo, No tiene es lo muchos mismo el usos. uso de marihuana medicinal que el uso de marihuana recreativo. No. No, Primero, sí. partiendo de la base, ustedes, bueno, lo habrán escuchado con Mamá Cultiva. Mamá Cultiva obviamente les dio una información fantástica, pero digo, el aceite que se produce para fines medicinales no es lo mismo que fumarse un porro, básicamente, ¿no? Exactamente. Tiene otros efectos. Sí, Sí. es como que, bueno, está bueno lo que planteás. Ujú. Porque capaz que la disyuntiva, se dice la palabra, o el conflicto está Sí. en cómo le das el uso a esa planta, a ese fruto, a ese A ver, al ¿por qué? cogollo. Porque tal vez es mucho más fácil a un antifaso o a un anti algo explicarle el tema del aceite medicinal con videos, con Mamá Cultiva. Y, y te va a decir, ok, ¿sabes qué? La banco. Pero el que le gusta fumar, capaz que lo va a seguir viendo con rechazo. Es el día de hoy que hay gente que... A mí me parece increíble que pase que alguien que fume porro le digan drogadicto, por ejemplo. Ajá. O que lo juzguen de drogadicto. Ujú, Más allá de que tenga una adicción o no, me parece muy, muy loco. ujú. Entonces me parece que un poco va por ahí. Es como una construcción del otro hacia el que fuma o hacia el que utiliza la marihuana más que el... Hay una otra cosa. sentencia moral de Claro. la sociedad al que fuma por ocio, por recreación, vamos a Exactamente, decirlo de alguna sí. manera, o por un consumo problemático. Digo, también Exacto. puede haber un consumo Sí. problemático, ¿no? Por supuesto. Sí, eso tiene que ver con... ahí hay que volver, ¿no? Hay que volver en la línea histórica y, bueno, retrotraerse algunas cuestiones. Hablábamos de la tragedia en relación al amor, ¿no? Sí. Bueno, ¿la tragedia de dónde es? ¿Se acuerdan ustedes de dónde viene la tragedia? El género tragedia. De Grecia. Vamos. Grecia, muy bien. La tragedia es un género que viene de Grecia. ¿Por qué? Porque en esa época, bueno, algo de lo que se planteaba, no sé si ustedes alguna vez han leído, había muchas obscenidades en la cultura griega, ¿no? Lo que hoy planteamos como obscenidades, ¿por qué? ¿Por qué son obscenidades? Por ejemplo, estaba como legitimado las orgías, el uso y el consumo de sustancias. Bueno, hemos leído cantidad de mitos, infinidad de mitos en los que los castigos eran terribles, ¿no? De Sí. tortura, de rebelión, de muchas cuestiones. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedió con eso, no? ¿Por qué surge la tragedia en este contexto? Quiero pensar que tal vez tenga algo que ver la religión. Bueno, la región va a venir después. Ah, bueno, yo iba más por ese lado. Para hacer catarsis, quizás. Mm. Para distraerse, para... Sí, la novela es una forma de sublimar, ¿no? Ya Sí. sea desde tragedia, comedia, lo que sea, la escritura es una forma de sublimar. Pero lo cierto es que se escuchaba algo del orden del exceso, Bien. ¿no? Que esto es demasiado, era. Eran los excesos. Claro. Los excesos ya sea que atañen al cuerpo, sobre Sí. todo, ¿no? El compromiso del cuerpo, fíjense, en la relación con el otro a nivel sexual, el compromiso del cuerpo en el consumo de sustancias, el compromiso del cuerpo también respecto de, de las torturas y de cómo se castigaban los malos usos o hábitos de la sociedad. Ahora bien, con el avance civilizatorio, sucedió algo. Había una lógica de cadena productiva que necesitaba que los sujetos estén compelidos al trabajo, ¿no? Porque una persona que está
vamos a decirlo muy groseramente, no repitan esto en sus casas, drogada o enfiestada todo el día, difícilmente pueda Yendo. cumplir con su trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué preferís, ir al trabajo o enfiestarte drogado? No, mentira. Bueno, Claro, no era una alternativa posible, ¿no? Aparte la respuesta más que clara. Y en ese sentido aparece la religión que va acompañando esto. La religión aparece como una forma de acotar los goces, ¿no? Es decir, los goces del cuerpo. ¿Cuáles son los goces del cuerpo? Los acabamos de enumerar, Sí. ¿no? Todos esos goces. Porque la pregunta que vos te hacías es ¿por qué un consumo es sancionado y el otro no? Bueno, hay que rastrearlo por ahí, ¿no? Por el lado de la prohibición del que se impuso a los goces. Esto tiene que ver con una nueva organización de la familia en la que se necesitaba un padre proveedor y una mujer que cuidara a esos hijos para que no sean unos inadaptados sociales, Claro. ¿sí? Y que generaran problemas al Estado. Todo eso fue acompañado por la religión, ¿no? Ahora bien, nosotros todavía tenemos los vestigios de ese proceso civilizatorio, ¿no? Ni hablar, sí. Ni que hablar ni de la droga considerada como demoníaca, ¿no? Sí. En una época. Bien. Hola, Diego. Oh, ¿qué tal, Diego? ¿Todo bien? Digo, la droga demonizada, ¿no? Sí, la sí, droga como algo que aparece disruptivamente. Es más, muchas veces aparece, tal tiene un problema porque consume droga. Bueno, ¿el problema para quién es? Sí. Sí, bueno, el tema es cuando se mete. Cuando el consumo genera un problema a un tercero. Yo siempre me parece que en realidad en la vida es así. Ujú. Cuando vos generas un problema a un tercero es que está ahí el conflicto. Pero si no, mientras tanto, qué sé yo, no veo. A ver, yo me quiero hacer muy el open mind con el tema de la marihuana y todo. Pero por ejemplo, me pasa que con otras drogas no puedo. Me Ujú. parecen mucho más fuertes. ¿No? A mí la cocaína me parece muy fuerte, por ejemplo, muy violenta. Ujú. ¿No? Y si tengo algún amigo que consuma o algo en exceso, le diría, che, boludo. Claro. Fíjate, pero en cambio podría estar con 1.000 millones de amigos fumando todo el día faso y nunca le voy a decir, che, boludo, está todo el día fumado. Ujú. para mí se aplica a todas las drogas igual, ¿eh? Estar todo el día fumado. Bueno, está bien lo que sí, tal cual. Por supuesto que hay drogas. Ahí Mucho nos más metemos en heavy. un terreno. ¿Las drogas son las ilegales? Bueno, muy bien ahí. Bueno, por eso. Bueno, Estábamos hablando sí. de las ilegales, pero las drogas son todas. Las Ajá. legales Digo, ¿qué también. qué drogas hay? ¿Qué No, es droga? y el alcohol es una droga, sin duda. Recontra droga. Recontra, y me parece mucho más agresiva que la marihuana. Ujú. De hecho, no sé, si tengo que nombrar, me parece la marihuana una de las drogas menos agresivas de todas las que dando vuelta entre las legales y las ilegales. ¿eh? Ujú. Me ¿Y la parece- televisión? Alta Sí, droga. bueno, sí, tremenda Coincido. droga. Ajá. Las redes sociales. Las redes sociales. Son ahí. Entonces, ¿cómo desconceptualizamos lo que es droga? Pero bueno, ¿qué es droga? Entonces, ¿todo lo que genera adicción es droga? Bueno, habría que ver si genera adicción. Es verdad que hay un compromiso del cuerpo con algunas sustancias porque a Sí. nivel, Químico aparato, te lo sistema genera. nervioso Sí. central, producen efectos que hacen a un deterioro del organismo muy grande, ¿no? Por ejemplo, esto es el crack, el paco, la heroína, todas estas sustancias que realmente tienen un efecto muy nocivo sobre Claro el que sí. cuerpo. Sin dudas. El alcohol también tiene un efecto muy nocivo sobre el cuerpo, digo, Recontra. en su consumo exacerbado, sin lugar a dudas. Pero digo, entonces no podemos medir lo que es una droga por los efectos del cuerpo, porque digo, habría que ver, porque también estar 12 horas sentado frente a la televisión produce seguramente un cuadro de obesidad, ¿no? Problemas en las arterias. Digo, Sí. no va por el lado de la sanidad. No, bueno, sí, que vos le adicto al trabajo, que existe Ujú. también, sí, bueno, sí, tal Ujú. cual. Entonces, quizá lo que hay que preguntarse es qué relación tenemos y qué relación establecemos con eso, ¿no? Ujú. Con eso que adquiere diferentes nombres, diferentes significantes, ya sea, no importa, digo, sea la televisión, sea el consumo de alguna sustancia ilícita, es más, el alcohol estuvo prohibido en Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan? La ley seca Sí, en Estados claro. Olvidate. Unidos. De ahí Sí. salió Elliot Ness y Al Capone. Ujú. Claro. Al Capone era el gran, no es narcotraficante, pero era el traficante de alcohol de Estados Sí. Unidos. Ujú. Increíble igual ahora que lo contás. Y todo lo que se generó en relación a la prohibición del alcohol en Estados Unidos, ¿no? De hecho, acá en Buenos Aires hay muchos bares speakeasy, no sé Sí, si alguna vez han sí. ido, y uno se puede preguntar, ¿y qué es lo que produce que la gente quiera ir a esos bares? Y un poco lo clandestino, el pertenecer por ahí a un círculo más cerrado, el Ujú. estar, la adrenalina de estar haciendo algo que no está permitido, ¿no? Se Como- comen un lindo viaje también en el Sí, sentido porque de es un que- juego, es una Sí. convención que tenés con eso porque sabés que ya es legal y que no pasa nada. Tengo, pero- tengo un amigo barman, el cubano Vega, que es un barman muy conocido de Buenos Aires, Ajá. que él le encanta, él me explicaba que él hace muchos, son como reuniones o también bares de estilo ley seca. Y van vestidos de esa época ellos. Ujú. Y los bares por lo general tienen esto que decimos, son bares como ocultos.
que no son claramente ocultas, ¿no? Vos vas a tocar la puerta y entrás, pero da la sensación de que estamos acá escondidos, nadie nos ve, nadie sabe lo que estamos haciendo. Jugamos un poco a la prohibición, Sí. ¿no? Jugamos con eso. Entonces podríamos pensar, en todo esto que estamos hablando, que algo del deseo se produce a partir de una prohibición, Sí. ¿no? Incluso cuando está legitimado, porque digo, hoy día tomar alcohol está legitimado. Sí. Y sin embargo, buscamos una alternativa en la que juguemos con algo del orden de la prohibición, o por lo menos que nos produzca una torpeza para poder entrar. Te exigen una clave, te exigen un código, que tengas un referente, que no sé, que entres. Tal cual, ¿No? sí, una palabra Bueno, clave. digo, ¿qué hace? Nos hace buscar diferentes caminos para poder llegar a un objetivo, ¿no? Nos produce un movimiento. Y ese movimiento, nosotros hablábamos, ¿se acuerdan en uno de los primeros programas que el movimiento siempre estaba asociado a la vida, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, digo, hay algo de la búsqueda en la que el sujeto se convierte en un viajero, ¿no? Empieza, Sí. arma un recorrido ahí, arma un recorrido para llegar a un destino. Un sentido de algo. Ajá. Bueno, construye un sentido, podríamos decir. Ahora, Guido me había hecho una pregunta cuando hablábamos de esto, que era en relación a si el consumo, por ejemplo, de marihuana podía generar una descompensación, ¿no? ¿Cómo impactaba esto en las estructuras psíquicas de las personas? Si es verdad que una persona podía enloquecer, por ejemplo, por el consumo. ¿Alguien conoce a alguna persona que haya enloquecido por el consumo? No, he visto gente re loca, pero no. No. No, es más, tampoco nunca escuché, sí escuché 1.000 millones de veces alguien con resaca levantarse y decir, nunca más tomo en mi vida. Muchas veces hemos dicho eso. Nunca en mi vida escuché a alguien decir, nunca más fumo. El que se quema con leche ve una vaca y llora. Pero Sí. nunca- Eso es Sí, así. Pero nunca ¿no? escuché a alguien decir, che, nunca más, ¿eh? No fumo nunca ¿cómo más. nunca Yo fumo? sí, dicen acá, yo sí conozco. No, Bueno, ¿sí? Porque se pegó un mal viaje. sí. Bueno, hay gente, es verdad, Claro. esa es una buena en la que te metiste, que a veces que no te pega también. La marihuana no es para todo, Bueno, para es todo el verdad. mundo, ¿verdad? Te puedes comer un mal viaje, te baja la presión, te descomponés, Ujú. te pone, no sé, te pone muy... Viste que dice te relaja y no sé qué. Ponele, a mí particularmente la marihuana no sé, a veces o te acelera o no me pega del todo bien, no me cabe tanto. Mm. Sí, No me entiendo. parece como que es positiva. como- Sí, es muy personal. el- A veces sí, por eso depende por ahí también Ujú. de qué planta, si es índica, si es sativa. Digo, Mm. hay tanto para analizar en el medio. Sí, a diferencia de otras cuestiones, lo que tiene el consumo de alguna sustancia es que hay un compromiso del cuerpo, sin lugar a dudas. Digo, produce efectos en el cuerpo, tranquilizantes, estimulantes, produce diferentes efectos en el cuerpo y lo que sucede quizá en lo que Augusto denominaba adicciones, lo que hoy ha obtenido otras nomenclaturas como consumo problemático y estas cuestiones, es que hay un empuje al límite del cuerpo, ¿no? Porque el compromiso del cuerpo es tal, ¿no?, que hay un empuje al límite. Entonces ahí hay que poder pensar que la pulsión no encuentra otras vías de satisfacción sublimatorias, ¿no? Cuando se compromete a ese punto el cuerpo en el que la integridad, la vida, corre riesgo, bueno, hay que pensar qué recursos tiene para encontrar vías sublimatorias que vayan por lo simbólico y no por el lado del cuerpo, ¿no? Necesariamente. Aunque el cuerpo también es simbólico, ¿eh? Sí, sí, ni hablar. Después, Oh, qué interesante, qué profundidad. hablando, no sé si tanto hablando de esto, pero también sí o sí uno cuando habla de drogas, por así decirlo, también habla, o que lo planteamos acá al principio, de límites. Ujú. Y que me siento que también uno, y un poco el uso responsable de las mismas, marca que uno tenga que marcar sus propios límites. Ujú. A mí, por ejemplo, me parece, con el tema de la marihuana, que es la droga que conozco y las demás hablaría al pedo, Ujú. que está todo bien, yo banco que fumen pero no que fumen cuando quieran, a eso me refiero. Por ejemplo, el alcohol está legalizado, pero no está legalizado que vayas a laburar en pedo. O que te vayas a una reunión con tus viejos recontran pedo, o salgas con tu novia, tu novio recontran pedo. Ujú. Y me parece que el tema, por ejemplo, de la marihuana es un poco también eso, el uso responsable del cuándo, el por qué. A mí particularmente me pasa que yo no trabajo igual o no rindo igual fumado que no fumado. Ujú. Claramente, y lo siento. Ujú. Y hasta a veces me cambia el humor porque estoy haciendo algo, capaz que estás fumado y estás teniendo que trabajar y Esto no es era muy el momento. interesante, Augusto, porque es verdad que hay algo del orden del consumo de sustancias que así como compromete el cuerpo, también compromete el lazo social, Claro. ¿no? Porque en todo lo que se compromete el cuerpo en el consumo, remite a lo autoerótico. Entonces, de alguna manera, ¿no?, esta satisfacción en el propio cuerpo no obstaculiza o construye otro tipo de lazo social, ¿no?
muchas veces tiene efectos, sin dudas, de acuerdo al consumo, ¿no? Sí, Y sí, de sí. acuerdo a las situaciones y a las características de ese sujeto. Digo, pero quizá a mí me parece, bueno, no sé si vieron que, bueno, esto también podría ser otra en algún momento. ¿Vieron esta nueva serie que es Gambito de Dama? Sí, la vi. ¿La No tuvieron la vi, contacto? pero Sí. sé de lo que Bueno, va. has visto que tiene una cuestión de un consumo que son de drogas legales, ¿no? Porque son, bueno, no sabemos bien si son ansiolíticos, sedantes. Sí, inclusive con la época tiene que ver, ya está en un, bueno, alerta spoil, pero se lo da inclusive el lugar donde, la institución donde ella está viviendo de muy chiquita. Ujú. O sea, ahí también Sí. podemos analizar el sistema o desde qué lugar nace su adicción y demás. Obviamente que después tiene una historia tremenda personal, entonces Ujú. quizás canaliza por ahí o se empiezan a mezclar un montón de factores en este caso particular. Sí, y en ese caso ella lo usa como un estimulante. Sí. ¿No? Lo usa como un estimulante de su imaginación, de su creatividad, de estas cuestiones. Que puede prescindir de ello, sin lugar a dudas, lo hemos visto que puede Sí, sí, sí. prescindir Sí. de ello, ¿no? Que su capacidad no está vinculada necesariamente al consumo de sustancias. Pero me parece que es una serie muy interesante porque también ha habido, posteriormente a la demonización del consumo, una estigmatización vinculada a los efectos de lo traumático, ¿no? Como que el que consume ha sido traumatizado por algo en su vida, ¿no? Ha tenido Claro. un problema, está tratando de evadir tapar. algo, de tapar. Bueno, no necesariamente, ¿no? Habrá que ver qué lugar tiene para él o ella ese consumo, ¿no? Para eso hay que hablar. Por eso sirve el diván, ¿no? Exactamente. Hablando del tema. Está bueno, sí, me encanta lo que planteás porque yo siempre, es algo que me lo pregunto todo el tiempo, a mí me gusta laburar con mi creatividad, que después puede ser subjetiva, ¿no? El que le parezca o no, Ujú. pero nunca quiero que mi creatividad dependa del consumo de algo externo. Tal vez sí que lo pueda llegar a ayudar en otro momento, por ejemplo, por así decirlo, escribir un guión, careta, y capaz repasarlo fumándome uno. Careta. O tomándome un vino para sacar la marihuana en sí. Y le puedo encontrar otra vuelta de rosca en ese sentido, pero no quiero que depender de eso. ¿Han pensado en esto? ¿Qué quiere decir careta? Bueno, eso Y que te tapas la cara. Que te pones... está mal igual, es verdad. Te Porque pones una ¿por qué máscara. al que no fuma o al que no consume tiene que ser un careta? Yo igual le digo careta al que es un anti, digamos, ¿no? No Ujú. al que no consume. Porque si vos no querés fumar, no querés tomar, no querés hacer lo que quieras, me parece perfecto. Pero si sos medio anti... Sí, pero también se dice estar careta. Sí, bueno. O sea, hay un ser careta que compromete al ser y hay un estar careta que tiene que ver con el no consumo. Como que ¿No? uno cuando consume es realmente uno y cuando no lo está se pone una Ujú. máscara, no entiendo. Bueno, quizá podríamos pensar que cuando uno consume determinadas sustancias, hay algunos filtros que se pueden rompen. perder, ¿no? Es decir, que uno puede sentirse quizá más libre para algunas cuestiones. Es una sensación, por supuesto, esa libertad, digo, es ilusoria de alguna manera. Esa porque desinhibición que se dice. Esa desinhibición, exactamente. Entonces, es cierto que hay algo del que no consume que lo mantiene detrás de una careta, ¿no? Porque está atravesado por todos los mecanismos de defensa propios de un sujeto. Tiene todos los filtros ¿no? puestos, digamos. Claro. Sí, ahora la pregunta ¿es malo eso? ¿Es bueno? ¿O se juzga con la bondad y con la maldad? Digo, ¿cómo se trata eso? Pero ¿por qué tiene que estar relacionado? Capaz porque lo construimos mal y lo relacionamos al que si no... Porque capaz que sos careta y no es por el hecho de no consumir, sino por el hecho que sos un careta. Ujú. En la vida en general, ¿entendés? Sí, también tiene que ver con, yo creo que al que se le dice careta es porque por ahí no puede perder mucho el control. Entonces como, qué careta, qué conservador, que te quedas siempre en el mismo lugar. Dale, No animate. se puede distender. Aparte Claro. me parece una palabra espectacular. Careta. Bueno, Es fuerte, es una palabra fuerte. Eh, Careta. Las drogas, como las llamaba Augusto, que los tóxicos podríamos Sí. decir también, ¿no? O las sustancias los psicotrópicos, producen una particularidad que a mí me llama mucho la atención, que es los neologismos. O sea, palabras que aparecen extrañas, ¿no? Por ejemplo, ahora se usa mucho entre la juventud de los barrios más marginados las jarras de alcohol con fármacos psiquiátricos, ¿no? Que se usan en medicación psiquiátrica. Y se le llama corajil. Tiene que ver con el coraje y con alguna droga que termina en... o Corajil. con ser gil. Corajil. Eso es lo propio del neologismo, ¿no? Que no sabemos a qué se remite, Ok. porque en sí mismo no significa nada, ¿no? Entonces uno intenta
ponerle ahí un sentido. Claro. ¿Qué quiere decir corajil? Quiere decir que te haces más corajudo, quiere decir que tenés un corazón de Gil, quiere Ahí decir, va. ¿qué quiere decir? ¿No? Es un quitapenas, como decía Freud. Freud llamaba a las drogas quitapenas. ¿No? Decía en el malestar de las culturas, ese texto que yo les nombré muchas veces, Freud dice, bueno, una de las vías de la salida del malestar de que imprime la cultura es a través de los quitapenas. Bueno, claro, ahí ya se enseña. Yo pensaba, uno dice Freud, hay como toda una historia con la cocaína también para analizar ahí, que igual es Sí. otro camino tremendo. Que en otro momento, bueno, las drogas tenían otro lugar de esto, de la legalidad y la ilegalidad. Ujú. Que hoy en día vos pensás, un terapeuta que te haga, no sé, tener un tratamiento a través de una sustancia como la cocaína, te parece una locura. Ujú. Pero un poco viene de ahí. Bueno, Freud pierde a uno de sus mejores amigos, a un colega, después de recetarle cocaína por un caso que tenía, por una afección orgánica que él tenía. Bueno, su amigo se pasa, ¿no?, en la dosis y muere. Y a raíz de eso, Freud tiene un sueño. Él analiza su sueño y escribe uno de los textos más emblemáticos de su vida, ¿no? Digo, volviendo a esto que alguna vez hablamos sobre Freud y de lo particular que era, ¿no? De su subjetividad, que de la contingencia puede hacer algo, ¿no? Puede escribir algo, busca, se mete con eso, investiga, se contradice, va y viene. Pero digo, bueno, él tiene un sueño muy angustiante en el que recuerda algo de lo que pasó con su amigo y a partir de ahí escribe Duelo y Melancolía también, ¿no? Y El sueño de la inyección de Irma, que son dos textos fundamentales en la teoría psicoanalítica. Qué interesante. ¿Y esos textos son muy largos y profundos por si alguna vez los podemos traer No, acá y analizarlos y no, conocer un no. poco? No, podemos tomar algunas cosas. Bueno. A quienes estén interesados y que nos están escuchando, hay una página que se llama Bibliopsy. Ahí tienen todos los tomos de Freud y todos los tomos de Lacan y pueden consultarlos. Así que si alguno está interesado, no necesariamente tiene que ir a comprarlos. Pueden encontrarlos ahí. Ok. Y si no, cualquier cosa también te pueden preguntar a Por @mariaemilia.pozo supuesto. y te consultan. Pero bueno, en otro capítulo, primero vamos a tener el amor y deseo y en otro capítulo por ahí podemos desglosar algunos, ¿no? Hablando Sí, un poco de sí. esto de Freud y entender esto un poco más en profundidad de lo que le pasó después Sí. de algunos casos en particulares que tuvo. Sí, sobre todo porque me parece importante poder pensar, hablábamos de los griegos y alguien diría, ¿qué tenían que ver los griegos? Bueno, que para la entrada en la civilización el sujeto renuncia a su animalidad, ¿no? Y eso es muy importante. Ah, esa frase me gusta. ¿Sí? Renuncia a su animalidad y ahí entonces aparece algo del malestar que produce la cultura. Ese malestar tiene que encontrar vías sublimatorias, vías de salida, porque la pulsión empuja y la pulsión siempre es del cuerpo, ¿sí? Entonces, en eso que llamamos la tragedia griega, lo que se escucha es algo de la locura, ¿no? Porque la responsabilidad subjetiva no existía, estaba endilgada a los dioses. Eran los dioses los que determinaban el destino de la gente. Luego aparece algo de la responsabilidad subjetiva y de la culpa con el cristianismo. Los sujetos se empiezan a implicar en sus actos, ¿sí? Más allá de Dios. Bueno, eso genera una transformación social muy grande. Así que hay que rastrearlo por ahí. Qué interesante escucharte, Emi. Realmente unas ganas de seguir charlando, pero no tenemos mucho más tiempo. No sé qué opina la audiencia. Nos despedimos. No, la audiencia no. ¿Qué es esto? No, el equipo nos tenemos que despedir. Tenemos que despedir ya. Pero bueno, ¿cuándo es la próxima? ¿Dentro de 15 El días? 15. Vamos a hacer. Este me encantó la charla. Sí, muy bueno. Buenísimo. Me gusta porque aparte está bueno. También la charla con Mamá Cultiva me gustó, me parece interesante poder plantearlo. Es una forma de educar también y de Sí, sacar prejuicios, Sacar de conocer, prejuicios, entender, no estigmatizar, por supuesto. educar un poco también, ¿no? Sí. Pero bueno, la próxima es una droga más fuerte que es el amor. Vale, Querés morir. Campeón. Tiró titular. Bueno. Mirá, me Qué gusta. groso. Me Muy gusta. bien, y con eso terminamos por Sí, hoy. vamos a cerrar con esa frase. Muchas gracias Muy a bien. todos y a todas por haber estado acá. Un programón hoy, quiero decir. Programón. Se fue sumando mucha gente, mucha data y nos vamos despidiendo con espíritu de que comienza el fin de semana, como decimos siempre los jueves. Y nos reencontramos el martes. A las 16 horas por Telefe, como todos los jueves. Yo prefiero estar por el canal de YouTube de TKM o por Twitch. O por Visual Radio, Viaducto Visual Radio. Me parece que es mejor. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Atentos a las redes sociales, también @viaducto radio OC. Que Y no se subimos pierdan el datitos. programa del martes que va a estar excelente. También. Con Así un montón de es. sorpresas. Sí, exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Emi, por venir hasta No, acá. gracias a ustedes. Hermoso todo lo que nos comentaste y nos haces pensar. Besos a todos. Que estén bien, se me cuidan. Beso grande. Noé Antunes les habla de aquí. Un placer. Y con este fueguito que tenemos de fondo, nos vamos tomando un mate. Arre. ¿Qué extraña, flaco, vos de las carreras? Asadito, corderito. Bien, vinieron con todo.
Todo, todo, ¿viste? Todo va, wow, wow, mano, todo, ¿viste? Vamos, vamos.